Buenos días, jóvenes. Lastimosamente no se conectaron, entonces vamos a empezar la clase. Hoy iniciamos ya segunda unidad. ¿Sí? Nos va a tocar ver todas las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y todas las operaciones combinadas. Para esto vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Y voy a venir a nuestra pizarra. Entonces, para empezar, vamos a ver algunas reglas de la suma, resta y multiplicación para empezar, y vamos a dejar para la próxima semana la división y vamos a empezar a mezclar las operaciones. Entonces, por ejemplo, la suma, ¿sí? Las operaciones eh, tienen características, tienen reglas, pueden ser conmutativas, pueden ser asociativas, pueden tener elemento neutro y pueden ser distributivas. En el caso de la suma, que es con la que vamos a empezar, la suma sí es conmutativa, sí es asociativa y sí conlleva un elemento neutro. Entonces, por ejemplo, la conmutativa eh, me dice que no importa el orden en que yo escriba los números, sea como sea que yo los coloque, me va a dar exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3, ¿sí? Va a ser igual que yo lo colocara al revés, 3 más 2. ¿Por qué? Porque 2 más 3 sería como resultado 5 y 3 más 2 también tendría como resultado 5. Si yo coloco tres datos, sería la misma. Si yo tengo 2 más 3 más 7, ¿sí? Y yo los coloco en orden diferente, o sea, si yo tengo 7, por ejemplo, más 2 más 3, de hecho no importa el orden en que los coloque, siempre me va a dar el mismo resultado. En este caso va a ser 12. Entonces, por eso la suma sí tiene la característica de ser conmutativa. Asociativa es, por ejemplo, si yo le pusiera signos de agrupación y los agrupara de diferentes formas, o sea, que tuviera varias posibilidades, de todos modos, sea como sea que yo lo coloque, siempre, siempre me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si yo colocara 2 más 3, ¿sí? Más 6, por ejemplo, si yo lo colocara con signo de agrupación, por ejemplo, el paréntesis tuviera 2 más 3, ¿sí? Tuviera más 6, ¿sí? O lo pusiera al revés, pusiera 2 más 3 más 6, ¿sí? De todos modos, cualquiera de las posibilidades me darían los mismos resultados. O sea, si yo hago esta sumatoria, 2 más 3, 5, más 6 serían 11. En este caso, primero tendría que hacer el paréntesis, 2 más 3 sería 5, más 6 seguirían siendo 11 la respuesta. Y si lo hiciera de este lado, sería 2 más, hago el paréntesis, 3 más 6 serían 9 y 2 más 9 seguiría siendo 11. Entonces, por eso también la suma tiene la característica de la asociación, o sea, es asociativo, ¿sí? Solo también les recuerdo un poquito, ya lo hemos visto otras veces, pero se los voy a recordar. Las jerarquías matemáticas, las prioridades, es que de primero yo debo de hacer paréntesis, llaves y corchetes, ¿sí? Lo primerito, solucionar estas situaciones. Después tendría que hacer las elevaciones, perdón, las elevaciones y las raíces, cualquier raíz cuadrada, cúbica, que sea. Después tendría que venir y resolver las multiplicaciones, ¿sí? Las multiplicaciones y las divisiones. Permítanme, jóvenes. Permítanme.
Perdonen chicos, seguimos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Y por último, yo tendría que solventar las sumas y las restas. Ok, entonces seguimos con los atributos de la suma, la resta y la multiplicación. La suma también tiene un elemento neutro. Ese es muy sencillo. Sería el elemento cero. ¿Por qué? Porque sin importar qué sumatoria haga yo, ¿sí? Si yo le agrego el cero, no me va a modificar en absolutamente nada. O sea, 7 más 0 sigue siendo 7. Si yo le pongo 7 más 3 más 0, ¿sí? En ningún momento me modificaría esta parte de acá y 7 más 3 sería 10. Entonces el 0 es el elemento neutro porque el elemento neutro de una operación es un elemento que, no, que hace que no se modifique en nada mi resultado. Entonces el elemento 0 es el elemento neutro de la suma. Entonces como podemos ver la suma es conmutativa, es asociativa y tiene elemento neutro. Ok, ahora vamos con la resta. La resta no es igual que la suma. ¿Sí? Vamos a limpiar acá y vamos a ver que la resta no es ni conmutativa ni es asociativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo 6 menos 4, ¿sí? Y yo lo pongo en desorden, como pasó en la suma, o sea, si yo pongo 4 menos 6, no me va a dar el mismo resultado. Recordemos que signos iguales se suman y se copia el signo del mayor, y signos iguales se suman y se copia el mismo signo, y signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor. Entonces, 6 menos 4, 6 es mayor, entonces me quedaría como resultado 2. 4 menos 6 se siguen restando, pero 6 es mayor, entonces me quedaría menos 2. Y sabemos que 2 y menos 2 no son iguales. O sea, no es lo mismo un número positivo que un número negativo. Entonces, no tiene la característica de ser conmutativo. Si le ponemos el asociativo, o sea, si hacemos la misma historia, si tenemos, por ejemplo, 6 menos 4 menos 1 y lo queremos asociar, o sea, si ponemos 6 menos 4 en paréntesis, menos 1, ¿sí? O lo ponemos de diferente forma, o sea, ponemos 6 menos 4 menos 1, definitivamente no tendríamos la misma capacidad. Permítanme, chicos. ¿Aló? Sí, manito, disculpe. Tranquilo, tranquilo. Solo les dije que me esperaran y puse pausa a la grabación. Con primero básico. Ah, ¿aquí conmigo? Yo tengo 10. Ah, ahorita le digo. Vamos a ver. Déjeme. Shh, no, manito. Usted está peor que. Usted está peor que los que defienden al Barça, pero si usted defiende a Leo Messi. 163 megas, manito. Son, bueno, las que le dije ya las tiene usted, las otras las de... Vamos a ver.
Pereza blanca, sí. Pereza blanca. Ese, es otra cosa. Pero mire, ya peleé con los cremas. Sí, sí. Manito, la carpeta se llama Viernes 4. Como ayer lo descargué. Bueno, esas que me pidió estaban, unas paredes estaban buenas. Ay, para esa próxima. Pero bueno, ven, vaya. Estaba Alejandro. Versita. ¿Macamio? ¿Macamio? Ah, que te lleve él. Así se te haría él. Ah, ya no regreso de esos 3 años. Ok, perdonen jóvenes, vamos a seguir. Entonces, les decía que ya vimos de que definitivamente no es conmutativa, asociativa tampoco lo es. Si hacemos nosotros estas operaciones, 6 menos 4 serían 2 y 2 menos 1 sería 1. Si yo le resto a 6, 4, me daría 2, ¿sí? Me daría 2 y 2 menos 1 me terminaría dando también 1, pero aquí viene la problemática. Si yo pongo, sería 6 menos 4 menos 1 serían 3 y 3, 6 menos 3 serían 3. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no puede ser asociativa porque si yo cambio las cantidades, me van a salir datos diferentes. Si yo hiciera más ejemplos, si yo hiciera 5, 6, 7 ejemplos y le pusiera formas diferentes, definitivamente siguen sin salir las mismas respuestas, a diferencia que pasaba con la suma. ¿Ok? Entonces, la resta no es ni conmutativa ni asociativa, sin embargo, sigue teniendo un elemento neutro, que es exactamente el mismo que el de la suma. Si ustedes agarran cualquier resta y le restan el 0, no están modificando absolutamente nada. 6 menos 0 sigue siendo 6. Si ustedes ponen 6 menos 4 menos 0, seguiría siendo 2 el resultado. Entonces mi elemento neutro para la resta sigue siendo el 0. Ok, entonces con esto tenemos que la suma puede ser conmutativa, asociativa y tiene elemento neutro, mientras que la resta no es conmutativa, no es asociativa y sí tiene también un elemento neutro. Ahora bien, vamos con la multiplicación. La multiplicación, ¿sí? La multiplicación sí es conmutativa, sí es asociativa, sí tiene elemento neutro y encima de eso también es distributiva. Vean pues, por ejemplo, con las multiplicaciones, si yo pongo 2 por 3, me va a dar exactamente que poner 3 por 2. De todos modos, me seguiría dando, el resultado sería 6. Si yo lo hiciera con más datos, o sea, con 3 datos, por ejemplo, o sea, tuviera 2 por 3 por 4, daría lo mismo, no importa el orden que ustedes le pongan, le podría poner 4 por 2
por 3 o hacer cualquier combinación y definitivamente me saldría 2 por 3, 6 por 4 serían 24 y aquí me salía lo mismo, 4 por 2 serían 8 y 8 por 3 serían 24. Entonces la multiplicación definitivamente sí es conmutativa, no importa el orden que pongan ustedes, los factores no va a alterar el producto, ¿sí? Ok, asociativa, la misma historia. O sea, si yo pusiera, por ejemplo, 2 por 3 por 4, como lo hicimos allá, o le pusiera las combinaciones con signos de agrupación, si pusiera 2 por 3 y afuera por 4, ¿sí? O hiciera 2 por 3 por 4, me saldría exactamente las mismas respuestas. O sea, me saldría 24 en todos los datos. Miren, aquí saldría 24. Aquí sería 2 por 3, 6. Y sé que 6 por 4 también serían 24. Y aquí sería 2 por, hago el paréntesis, 3 por 2 serían 12. Y 12 por 2 también serían 24. Entonces, jóvenes, como pueden ver acá, la multiplicación, ¿sí?, es conmutativa y es asociativa. Y tiene un elemento neutro, solo que este elemento neutro sí es diferente al de la suma y la resta. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Es el 1. ¿Por qué? Porque si yo agarro cualquier dato y lo multiplico por 1, me va a seguir dando el mismo dato, no estoy modificando nada. Si yo tengo 4 por 1, ¿sí?, me sigue dando 4. Entonces, como ustedes pueden ver, sin importar qué multiplicación hagamos, si yo multiplico cualquier multiplicación por 1, me va a seguir dando el mismo resultado. Entonces, el elemento neutro de la multiplicación sería el 1. El 0 es el elemento neutro de la suma y de la resta. Ok, entonces, chicos, estas son las características de las sumas y las restas. Esto les va a servir a la hora de resolver problemas. Lo mismo de lo de las jerarquías, lo de la jerarquía matemática. Primero se realizan paréntesis, llaves y corchetes. Segundo lugar, elevaciones y raíces. Tercer lugar, multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. ¿Sí? Eso lo vamos a ir aplicando a la hora de realizar las operaciones combinadas. El próximo sábado vamos a ver las operaciones combinadas, pero vamos a ver aquí una cuestión. Por ejemplo, si yo tuviera 2 más 3, por ejemplo, ¿sí? Menos 2 al cuadrado, más raíz cuadrada de 100, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos de saber que estas ya son operaciones combinadas. Miren, hay sumas, hay restas, hay elevaciones, hay raíces, hay paréntesis. Entonces yo debería de saber que lo primero que yo realizo son los paréntesis. En segundo lugar, miren, estas dos operaciones las puedo hacer al mismo tiempo, ¿sí? Porque son elevaciones y raíces, que son el segundo lugar. Entonces, eso me va a ir haciendo más fácil a mí poder resolver mis operaciones combinadas o mis operaciones de suma, mis operaciones de resta, mis operaciones de multiplicación y división. Por cierto, se me olvidaba comentarles, en la multiplicación hay que tomar en cuenta, eh, las leyes de la multiplicación de los signos. Recordemos que los números pueden tener signos. Recordemos que un signo positivo multiplicado, ¿sí?, y en la división igual, multiplicado o dividido con un signo positivo, me va a dar como respuesta un signo positivo. Un signo positivo multiplicado o también dividido con un signo negativo, ¿sí?, me va a dar como resultado un signo negativo. Un signo negativo multiplicado o dividido con un signo positivo también me va a dar como resultado un signo negativo. Y un signo negativo multiplicado o dividido con otro signo negativo me va a dar como resultado un signo positivo. Entonces, para la suma y la resta son dos reglas, ¿sí? ¿Recuerdan? Signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor. Para la multiplicación y la división se utilizan estas cuatro leyes, ¿sí? Entonces, todo esto
¿sí? Es la base para que nos ayude a realizar todas mis operaciones, incluidas las operaciones combinadas de todas las operaciones básicas. ¿Ok? Entonces, les dejo por acá una tarea, ¿sí? Donde lleva las primeras tres operaciones, sumar, restar, multiplicar, solo que eh, no están combinadas, solo son operaciones básicas. Entonces, la aplicación de esto de las leyes de los signos se me dio es, por ejemplo, que yo tuviera menos 2 multiplicado, ¿sí? Por 3. Mi resultado sería, primero multiplico los signos, sería menos, este 3, aunque yo no lo vea, tiene un signo más, sería menos por más, me daría como resultado menos, y 2 por 3 serían 6. O por ejemplo, que yo tuviera menos 4 multiplicado por menos 5. Yo multiplicaría y vendría y sería menos por menos, me daría más, y 4 por 5 sería 20. Profe, ¿por qué no le puso el más al 20? Porque no es necesario. Cuando no lleva signo, significa que es un signo más. ¿Y qué pasa si tiene 3? Imagínense que fuera 4 menos 4 por menos 5 y le incluimos por menos 2. Recuerden que el orden no va a importar porque si están en desorden, o sea, está al revés, no va a importar, es la misma operación, porque en el caso de la multiplicación es conmutativa. Entonces, tendría que multiplicar los signos. ¿Bien? Menos por menos me daría como resultado más. Y ese resultado lo multiplico con el otro que me hace falta, que sería más por menos, me daría como resultado menos. 4 por 5 serían 20 y 20 por 2 serían 40. Entonces mi resultado sería 40. Entonces ustedes no pueden multiplicar de un solo los tres signos. Como la ley es para 2, entonces yo empiezo de 2, saco el resultado y el resultado lo multiplico con otro. ¿Sí? Igual, imagínense que tuvieran, vamos a ver, menos 3 por 4 por menos 2 por 2. Imagínense 4 operaciones. La misma historia. Multiplico los signos. Menos por este más del 4 sería menos. Ese resultado lo multiplico con el siguiente, que sería menos por menos, me daría más. Y tendría que hacer la cuarta multiplicación, que sería más por más, me daría más. Y 3 por 4 serían 12, por 2, 24, por 2 serían 48. Me saldría 48 positivo. ¿Ok? Chicos, estas son las reglas, estas son las leyes, esto es lo que me va a servir para saber que de todos modos al revés o al derecho me va a salir lo mismo. El elemento neutro no me modifica nada, ya sé que si lo multiplico por 1 también es un elemento neutro y no me va a modificar mi resultado. Entonces, jóvenes, está ahí su tarea con sumas y restas, con multiplicaciones y por favor, espero que se puedan conectar para la próxima semana. Les quiero mostrar la tarea, está acá, miren. La voy a descargar y se las voy a enseñar, miren. Acá la tengo. Y si ustedes pueden ver, pues hay multiplicaciones, ¿sí? Hay sumas y restas, hay las leyes, miren, aquí está la ley distributiva. Les doy los datos y aquí están sumas y restas, miren, combinadas de una vez con algunos paréntesis. Entonces, jóvenes, por favor, los que no se han puesto al día, terminen de ponerse al día y los veo el próximo sábado. Pasen feliz fin de semana.